Hola a todos de nuevo y bienvenidos a este espacio de los viernes en los que compartimos lecturas que nos inspiren. Vamos por el capítulo 2 de este libro La libertad primera y última de Krishnamurti. El capítulo 2 se llama ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que busca la mayoría de nosotros? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros quiere? Sobre todo en este mundo de desasosiego, en el que todos procuran hallar cierto grado, cierto género de felicidad, alguna clase de paz, un refugio, resulta sin duda importante averiguar, ¿no es así? ¿Qué es lo que intentamos buscar? ¿Qué es lo que tratamos de descubrir? Es posible que la mayoría de nosotros busque alguna especie de felicidad, alguna clase de paz, en un mundo sacudido por disturbios, guerras, contiendas, luchas. Deseamos un refugio donde pueda haber algo de paz. Creo que eso es lo que casi todos deseamos. Y así proseguimos yendo de un dirigente a otro, de una organización religiosa a otra, de un instructor a otro. Ahora bien, ¿andamos en busca de la felicidad? ¿O lo que buscamos es alguna clase de satisfacción de la que esperamos derivar felicidad? Hay una diferencia, por cierto, entre felicidad y satisfacción. ¿Podéis buscar la felicidad? Tal vez podíais hallar satisfacción, pero ciertamente no podéis encontrar la felicidad. La felicidad, sin duda, es un derivado, es un producto accesorio de alguna otra cosa. Antes, pues, de consagrar vuestra mente y corazón a algo que requiere gran dosis de seriedad, de atención, de pensamiento, de cuidado, debemos descubrir, ¿no es así?, qué es lo que buscamos, si es felicidad o es satisfacción. Temo que la mayoría de nosotros busque satisfacción. Deseamos estar satisfechos, deseamos hallar una sensación de plenitud al final de nuestra búsqueda. Después de todo, si uno busca la paz, puede encontrarla muy fácilmente. Puede uno consagrarse ciegamente a alguna causa, a una idea, y hallar en ella un refugio. Eso, a buen seguro, no resuelve el problema. El mero aislamiento es una idea que nos encierra, no nos libra del conflicto. Debemos, pues, ¿no es así?, descubrir qué es lo que cada uno de nosotros quiere, tanto en lo íntimo como exteriormente. Si esto lo vemos claro, no necesitaremos ir a parte alguna, recurrir a ningún instructor, a ninguna iglesia, a ninguna organización. De modo que nuestra dificultad, ¿no es así?, estriba en aclarar en nosotros mismos cuál es nuestra intención. ¿Puede haber claridad en nosotros? Y esa claridad nos viene indagando, tratando de averiguar lo que otros dicen, desde el más elevado instructor hasta el vulgar predicador a la vuelta de la esquina. ¿Tenéis que recurrir a alguien para descubrir? Y sin embargo, eso es lo que hacemos, ¿no es así? Leemos innumerables libros, asistimos a muchas reuniones y discutimos, ingresamos a diversas organizaciones, procurando con ello hallar un remedio al conflicto, a las miserias de nuestra vida. O si no hacemos todo eso, creemos que hemos encontrado, esto es, decimos que determinada organización, determinado instructor, determinado libro nos satisface. En eso hemos hallado todo lo que deseamos y en eso permaneceremos cristalizados y encerrados. Lo que buscamos a través de toda esta confusión, ¿no es acaso algún permanente, algo duradero? ¿No es acaso algo permanente, algo duradero, algo que denominamos realidad, Dios, verdad o lo que nos plazca? El hombre importa poco. La palabra no es la cosa, ciertamente. No caigamos, pues, en la red de las palabras. Dejad eso para los conferenciantes profesionales. Hay, por cierto, en la mayoría de nosotros una búsqueda de algo permanente, ¿no es así? Buscamos algo a lo cual podamos adherirnos, algo que nos dé confianza, una esperanza, un entusiasmo duradero, una constante certeza, porque en nosotros mismos nos sentimos inseguros. No nos conocemos a nosotros mismos. Muchos sabemos
en cuanto a hechos lo que han dicho los libros, pero no lo sabemos por nosotros mismos, no tenemos una vivencia directa. ¿Y qué es lo que llamamos permanente? ¿Qué es lo que buscamos y que nos dará o que esperamos ha de darnos permanencia? ¿No buscamos felicidad, satisfacción, certeza duradera? Queremos algo que perdure eternamente, que nos satisfaga. Si nos despojamos de palabras y frases y vamos al fondo de las cosas, eso es lo que queremos. Queremos placer permanente, perpetua satisfacción, y a ello le damos el nombre de verdad, Dios o lo que sea. Y bien, queremos placer. Tal vez esa expresión sea muy cruda, pero eso es realmente lo que queremos, conocimientos que nos den placer, experiencia que nos dé placer, una satisfacción que no se marchite el día de mañana. Y habiendo experimentado diversas satisfacciones, todas ellas se han desvanecido. Y ahora esperamos encontrar una satisfacción permanente en la realidad, en Dios. Eso, por cierto, es lo que todos buscamos. Los inteligentes y los necios, el teórico y el hombre práctico que lucha por algo. Pero, ¿existe satisfacción permanente? ¿Existe algo que haya de perdurar? Ahora bien, si buscáis satisfacción permanente y le llamáis Dios, o la verdad, o lo que os plazca, el nombre no me interesa, debéis, por cierto, comprender aquello que buscáis, ¿no es así? Cuando decís busco felicidad permanente, Dios, la verdad o lo que sea, ¿no es preciso también que comprendáis al que busca, al buscador, al investigador? Porque es posible que no haya tal seguridad permanente, tal dicha perpetua. La verdad puede ser algo enteramente distinto, y yo pienso que es totalmente diferente de aquello que podéis ver, concebir, formular. Antes de buscar algo permanente, entonces, ¿no es evidente que se necesita comprender al que busca? ¿El buscador es diferente de la cosa buscada? Cuando decís busco la felicidad, ¿es el buscador diferente del objeto de su búsqueda? ¿El pensador es diferente del pensamiento? ¿No son un fenómeno conjunto más bien que procesos separados? Es indispensable, por consiguiente, ¿verdad?, comprender al buscador antes de intentar descubrir qué es lo que busca. Debemos, pues, llegar al punto en que nos preguntemos de modo serio y profundo si la paz, la felicidad, Dios o lo que os plazca puede sernos dado por otra persona. ¿Puede esta búsqueda incesante, este anhelo, darnos ese extraordinario sentido de realidad, ese ser creativo que surge cuando nos comprometemos realmente a nosotros mismos? ¿Acaso el conocimiento propio nos llega siguiendo a alguna otra persona, perteneciendo a alguna organización en particular, leyendo libros y así sucesivamente? Después de todo, ese es el principal problema, que mientras yo no me comprenda a mí mismo, no tengo base alguna para el pensamiento y toda mi búsqueda será en vano. ¿No es así? Puedo escapar hacia cosas ilusorias, puedo huir de la contienda, del esfuerzo, de la lucha. Puedo adorar a otro, puedo buscar mi salvación a través de otra persona. Pero mientras yo no me conozco a mí mismo, mientras no me dé cuenta del proceso total de mí mismo, no tengo base alguna para el pensamiento, para el afecto, para la acción. Pero eso es lo último que deseamos, conocernos a nosotros mismos. Esa, por cierto, es la única base sobre la cual podemos construir algo. Pero antes de que podamos hacerlo, antes de que podamos transformarnos, antes de que podamos condenar o destruir, es preciso que sepamos lo que somos. Continuar buscando, cambiando de instructores religiosos, de guías espirituales, practicando la yoga, ejercicios respiratorios, cumpliendo ritos, siguiendo a maestros y demás cosas por el estilo, es totalmente inútil, ¿verdad? Ello carece de sentido, aunque aquellos mismos a quienes seguimos nos digan, estudiaros a vosotros mismos, porque lo que nosotros somos, el mundo es. Si somos mezquinos, celosos, vanos, codiciosos, eso es lo que creamos en todo nuestro entorno. Eso es la sociedad en que vivimos. Paréceme, pues, que antes de emprender un viaje para hallar la realidad,
para encontrar a Dios, antes de que podamos actuar, antes de que podamos tener relación alguna con otros, y eso es la sociedad. Es esencial que empecemos por comprendernos a nosotros mismos en primer término. Y yo considero persona seria a aquella a quien le interesa eso completamente, ante todo, y no cómo llegar a determinada meta. Porque si vosotros y yo no nos comprendemos a nosotros mismos, ¿cómo podremos, en la acción, operar una transformación en la sociedad, en nuestras relaciones, en nada que hagamos? Y ello no significa de seguro que el conocimiento propio se oponga a la convivencia o esté aislado de ella. No significa, evidentemente, acentuar lo individual, el yo, como opuesto a la masa, como opuesto a los demás. Ahora bien, sin conoceros a vosotros mismos, sin conocer vuestra propia manera de pensar y por qué pensáis ciertas cosas, sin conocer el trasfondo de vuestro condicionamiento, ni por qué tenéis ciertas creencias en materia de arte y de religión, acerca de vuestro país y vuestros vecinos, y acerca de vosotros mismos, ¿cómo podéis pensar verdaderamente sobre cosa alguna? Si no conocéis vuestro trasfondo, si no conocéis la substancia ni el origen de vuestro pensamiento, de vuestra búsqueda resulta del todo vana, por cierto, y vuestra acción carece de sentido. ¿No es así? Tampoco tiene sentido alguno el que seáis americanos o hindúes, o que vuestra religión sea una u otra. Antes, pues, de que podamos descubrir cuál es el propósito final de la vida, qué significa todo esto, las guerras, los antagonistas nacionales, los conflictos, toda esa baraúnda, debemos ciertamente empezar por nosotros mismos, ¿verdad? Ello suena tan sencillo, pero es extremadamente difícil. Para seguirse uno mismo, para ver cómo opera el propio pensamiento, hay que estar extraordinariamente alerta. Así, a medida que uno empieza a estar cada vez más alerta ante los enredos del propio pensar, ante las propias respuestas y los propios sentimientos, empieza uno a ser más consciente, no solo de sí mismo, sino de las personas con las que está en relación. Conocerse a sí mismo es estudiarse en acción, en la convivencia. Mas la dificultad está en que somos muy impacientes. Queremos seguir adelante, queremos alcanzar una meta, y a causa de ello no tenemos tiempo ni ocasión de brindarnos a nosotros mismos una oportunidad de estudiar, de observar. O nos hemos comprometido en diversas actividades, ganarnos el sustento, criar niños, o hemos asumido ciertas responsabilidades en diversas organizaciones. Tanto nos hemos comprometido de distintas maneras que casi no tenemos tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos, para observar, para estudiar. De tal modo, la responsabilidad de la reacción depende en realidad de uno mismo, no de los demás. Y seguir, como se hace en el mundo entero, a los guías espirituales y sus sistemas, el leer los últimos libros sobre esto o aquello, etc., paréceme de una total vacuidad, absolutamente vano. Podréis en efecto recorrer la tierra entera, pero tendréis que volver a vosotros mismos. Y como casi todos somos totalmente inconscientes de nosotros mismos, es en extremo difícil empezar a ver claramente el proceso de nuestro pensar, sentir y actuar. Cuanto más os conocéis a vosotros mismos, más claridad existe. El conocimiento propio no tiene fin. No alcanzáis una realización, no llegáis a una conclusión. Es un río sin fin. Y a medida que se lo estudia, que en él se ahonda de más en más, se encuentra la paz. Solo cuando la mente está tranquila, mediante el conocimiento propio, no mediante una autodisciplina impuesta, solo entonces, en esa quietud, en ese silencio, puede advenir la realidad. Es solo entonces cuando puede existir la beatitud, cuando puede haber acción creadora. Y a mí me parece que sin esa comprensión, sin esa experiencia, el mero hecho de leer libros, de asistir a conferencias, de hacer propaganda, es del todo infantil. Es simplemente una actitud carente de significado.
Empero, si uno logra comprenderse a sí mismo y con ello producir esa vivencia de algo que no es de la mente, entonces, tal vez, puede haber una transformación inmediata en la convivencia alrededor nuestro y, por lo tanto, en el mundo en que vivimos. La verdad me encantaría escuchar pues tus comentarios sobre este capítulo que te inspira, ¿no? A mí la verdad es que estos textos me inspiran mucho porque en un mundo en el que cada vez pues parece que hemos perdido más el sentido de las cosas, ¿no? En un mundo donde cada vez se necesitan estímulos más fuertes para responder, el volver a lo sencillo, volver a lo simple, volver a uno mismo, creo que es la llamada más importante, ¿no? Uno, siempre lo han dicho los grandes sabios, conócete a ti mismo, pero nosotros seguimos queriendo conocer los misterios del universo en lugar de observarnos, ¿no? Y esta propuesta de simplemente observarte a ti, observar tu mente, observar lo que sientes y sobre todo observar cómo accionas, cómo actúas delante de los demás es la principal fuente de conocimiento de uno mismo. El ser capaz de observar cómo tu mente está vagando o no, o está centrada, o está obsesionada, o está dando vueltas todo el rato alrededor de una idea. Observar cuáles son tus sentimientos, tus episodios emocionales, que parece ser que tenemos pues miles a lo largo del día, pero cuáles son los predominantes, qué predomina en ti. Y sobre todo el observar cómo te comportas, observar si hay coherencia entre esos pensamientos, ese sentir y esa acción, ¿no? Eso es lo más difícil y a la vez lo más sencillo, porque está a nuestro alcance todos los días, a todas horas. Entonces, pues yo sí acepto esa propuesta de observar más dónde está mi mente, dónde están mis emociones y cómo actúo con los demás. Esa impecabilidad, ¿verdad?, de la palabra y también del acto, y el estar haciendo nuestro mejor esfuerzo y en fin, todas esas otras cosas, pero para mí la propuesta aquí es obsérvate continuamente, observa lo que piensas, lo que sientes y sobre todo cómo te estás relacionando, porque al final lo que conforma la sociedad es cómo nos relacionamos y nos vinculamos entre nosotros. Entonces, tal vez la mejor forma de cambiar, o la única, la forma de cambiar la sociedad es cambiando nosotros. De hecho, esa siempre ha sido como mi línea de trabajo, ¿no? Y de hecho, cuando monté la universidad y las escuelas vivas, tiene que ver con eso, con cambiar nosotros. ¿A través de qué? Pues a través de experiencias, de conocimientos, de compartir, de alguna manera poner encima de la mesa las contradicciones, porque vivimos en una sociedad que está llena de contradicciones, pero nadie las apunta. Y una sociedad que vive en contradicciones continuas es una sociedad que vive en la mentira, que no vive en la verdad, porque la contradicción es una mentira, si es algo que es disonante energéticamente. Bueno, lo dejamos hoy aquí y espero como siempre tus comentarios. Que tengas un día maravilloso.